El tema de hoy es de un personaje maravilloso, espectacular, único, y es el ejemplo a seguir por cada uno de nosotros. ¿Quién creen ustedes que es? Jesús, el hombre más feliz de la historia, el hombre más inteligente de la historia, el hombre con el liderazgo más grande en toda la historia. De Jesús hay mucho que aprender en lo que respecta al manejo de las emociones. El autor que mencioné uno de los días de esta semana, llamado Augusto Curie, dice que a nivel emocional Jesús tiene mucho que enseñarnos. Si estudiamos la vida de Jesús, aprenderemos mucho a manejar nuestras emociones. No hay nadie como Él que haya dominado las emociones, que haya tenido un control emocional, que haya gestionado y elegido la emoción correcta para cada situación, como lo hizo Jesús. Así que al estudiar a Jesús, aprenderás mucho en el manejo de las emociones. Y hoy quiero hablar un poco de este personaje que tuvo un control que es digno de imitar. Hoy quiero mencionar específicamente un acontecimiento, pero sucedió en todo lo que se escribió en los evangelios. Cuando estudias a Jesús, te encontrarás un manejo total de sus emociones. Él solía responder muy sabiamente a las preguntas. En una ocasión le abordaron y le dijeron: dinos de dónde proviene tu autoridad para hablar de la forma que tú hablas. Y Jesús les dijo: hombre, yo les voy a decir de dónde viene mi autoridad, pero si ustedes me responden, Juan, ¿fue un profeta enviado por Dios o no fue un profeta enviado por Dios? Es la inteligencia de Jesús. Si los fariseos respondían sí, fue un hombre enviado por Dios, los fariseos se colocarían ellos mismos la soga en el cuello, porque si fue enviado por Dios, ¿por qué no le creéis a Él, que me señaló a mí como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Jesús utilizaba la inteligencia de una forma magistral y hacía que las personas que le escuchasen desarrollasen el pensamiento. Las preguntas, como lo dije uno de estos días, nos ayudan a desarrollar el pensamiento. Si ellos decían no fue enviado por Dios, también era algo que les colocaba la soga al cuello, porque todo Jerusalén reconocía que Juan había sido un hombre enviado por Dios. Así que desechar a Juan era algo que no estaba bien. Así que ellos le dijeron a Jesús: no te responderemos a esa pregunta. Y Jesús le dijo: pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Muy inteligente, y por eso les digo, es digno de imitar. Si tú quieres desarrollar en tu vida un dominio emocional, si tú quieres aprender a responder con sabiduría a las circunstancias y situaciones de la vida, lee la vida de Jesús. Aprende de este personaje, lee su historia, lee sus maneras de actuar, y eso te ayudará también en tu propia vida. Hoy nos iremos a un acontecimiento que describe el Evangelio según San Juan, capítulo número 8. San Juan 8. Y antes de leer la Biblia, les invito a que incline el rostro allí conmigo para hablar con Dios en oración. Oramos. Misericordioso Padre y bondadoso Dios, ha sido una semana espectacular. Ha sido una semana de grandes bendiciones. Ha sido una semana en la que, a través de tu sabiduría, la presencia del Espíritu Santo en esta iglesia, hemos visto a personas ser tocadas en su mente y procurar mejorar el aspecto no solo espiritual, también su aspecto emocional, su aspecto también de relación física, en general contigo, mejorar su salud de forma integral. Te agradezco porque a través de tu palabra tienes grandes lecciones para nosotros, y te agradezco porque también esta semana tú has llamado al corazón y a la mente de algunos de nuestros jóvenes en la iglesia a decidir por ti. Y hoy estaremos presenciando la expresión pública del trabajo que en su vida interior vienes realizando en ellos. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo, y especialmente hoy que vamos a meditar en tu palabra por última vez en esta conferencia. Quisiéramos pedir que tu sabiduría sea con nosotros, que nos hables, que nos instruyas,
que una vez más podamos entender, comprender y creer que eres tú quien tiene un mensaje para nuestra vida y que este mensaje es de edificación y crecimiento. Gracias por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, Jesús revolucionaba el lugar donde llegaba por su metodología, que era muy distinta a la metodología empleada por los maestros de la época. Jesús era reconocido y era algo que lo distinguía donde llegaba. El nuevo maestro estaba revolucionando el pensamiento de quienes le escuchaban. Jesús no pasaba inadvertido por ningún lugar. Por donde Jesús pasaba, Jesús dejaba huellas. Jesús marcaba la vida de las personas. Y lo sigue haciendo hoy en aquellos que se acercan a aprender de Él. Tú no puedes continuar siendo igual después de estudiar la vida de Jesús. Después que estudias la vida de Jesús, tu vida cambia, tu vida se transforma, tu vida crece para bien. Estudia la vida de Jesús y te sucederá algo maravilloso. Por eso, hoy quiero hablar de este personaje. Y dice el capítulo 8, Jesús se fue, el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, versículo 1 dice: Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado, ¿qué hacía Jesús? Les enseñaba. El maestro predicó cierto momento de su vida, pero más que predicar, dedicó tiempo a enseñar. Y este es uno de los temas que hablábamos con el pastor Mata mientras viajábamos de aquí para allá y de allá para acá, de la enseñanza de Jesús. Jesús educaba a las personas que se acercaban a él. Jesús instruía, Jesús capacitaba, porque Jesús no quería gente que le siguiese por seguirle, gente que le siguiese por emoción. Jesús quería gente que le siguiese y que a través de esas personas conociesen la personalidad exacta de Él. Por eso les instruía, les enseñaba. Jesús, más que predicar, enseñó, instruyó. Su enfoque y su enseñanza desarrollaba el pensamiento. Como lo dije anteriormente, el Señor Jesús buscaba que la forma de que la mente humana pensase, y lo hacía con diferentes estrategias. En ocasiones utilizaba preguntas, en ocasiones utilizaba ilustraciones, y luego de la ilustración preguntaba. Si hay un especialista en hacer preguntas, cuando leas su vida te enterarás que un especialista en hacer preguntas es Jesús. Aprenderás de él también el arte de preguntar. El valor del ser humano, sea hombre o mujer, para Jesús es enorme. Todo ser humano es una persona digna. No trataba nunca Jesús a nadie con indignidad, con menosprecio. Jesús trataba a las personas con dignidad. Él levantaba a cada ser humano, independientemente de su edad, independientemente de su credo, de su nacionalidad, fuese judío o samaritano, independientemente de su estado de salud, que estuviese bien y fuese uno de los que le invitó a su casa para celebrar por algún milagro, o estuviese con lepra. Jesús a cada ser humano le trataba con dignidad. No le importaba a Jesús el sexo, fuese hombre o mujer. Era una persona digna, una persona maravillosa. Enseñaba para esta vida y para la venidera. Porque el interés de Jesús no es solo que seas un ciudadano ejemplar en este planeta. Jesús quiere que te prepare para la eternidad. Jesús quiere que tú des pasos hacia la vida eterna, que tomes decisiones para vivir en el cielo, que tomes decisiones para vivir por la eternidad. Así que su preparación va más allá de una educación para esta tierra. La educación de Jesús te busca instruir para la eternidad, aún hoy. Ahora, la historia de este acontecimiento, mientras Jesús enseñaba, inicia en algún lugar lejos de donde está Jesús. A las afueras de este relato bíblico, Jesús estaba predicando y enseñando sobre la vida, y un grupo de personas comenzó a maquinar sobre la muerte. La historia comenzó en un lugar distante de donde Jesús enseñaba.
Él estaba predicando y pregonando vida, y un grupo de hombres estaba pregonando muerte. Decía este grupo de personas: esta prostituta, esta mujer debe morir. La haremos sangrar hasta morir en la plaza pública. Mientras Jesús estaba enseñando, un grupo de hombres estaba maquinando la muerte de una mujer. Llegaron hasta donde Jesús estaba, y en su mente no solo estaba hacer sangrar a la mujer y eliminar a la mujer, en su mente estaba eliminar a otro personaje, que era el fulano maestro nuevo que estaba revolucionando el mundo. Así que era una trampa para Jesús. Dice el versículo 3: los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, hipocresía, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Tú pues, ¿qué dices que tenemos que hacer con esta mujer? Jesús había enseñado antes de este acontecimiento sobre el juzgar a las demás personas. ¿Sí recuerdas tú algo que Jesús haya dicho de juzgar a los demás? ¿Qué enseñó Jesús sobre el juzgar? Pastor Daniel dice: no juzguéis. Cierto, sí, antes de ver la paja en el ojo ajeno, mira la viga que hay en el ojo tuyo. O sea, antes de juzgar a otros, evalúate tú a ver si estás en condiciones de señalar. Algunos ejemplos de lo que Jesús había enseñado: con la medida con la que mides, serás también medido. También dijo Jesús que Jesús buscaba la equidad. Quiere decir que no vamos a señalar al que es culpable como culpable, porque si hay alguien justo es Dios. Pero lo que Dios quiere es que siempre busque la equidad. Y en esto se especializó en enseñar. Él enseñó a ser tolerantes y a alcanzar la tolerancia. Enseñó a amar, a elogiar, a abrazar a quienes le responden incluso negativamente. Ahora, este acontecimiento hace que la situación se vuelva muy tensa, porque ¿cuántas personas estaban con Jesús cuando Él estaba enseñando? ¿Eran cuántos? ¿Cuántos vinieron a Él? Dice el versículo 2. No eran 3 gatos, no eran 5 personas, ni 10, estaba todo el pueblo. Y allí en ese lugar público, allí en ese lugar repleto de personas, le arrojan una mujer y le dicen: Moisés dijo tal cosa, ¿tú qué dices? ¿Pisotearás lo que dijo Moisés? ¿O irás por encima de Moisés y nos dirás que no la apedreemos? Ahora no eres tú el que nos pregunta a nosotros, ahora nosotros te preguntamos a ti. Dinos qué harás, dinos cómo hacer con esta mujer adúltera. Y la tensión era grande por la multitud que había. Y yo le agradezco a Dios, a ver que leo este pasaje, que la pregunta no se la hicieron a los discípulos de Jesús. Que si le hubiesen preguntado a Pedro o a alguno de ellos, es muy probable que ellos dijesen: piedra con la adúltera. Si fue hallada en el acto mismo de adulterio, la piden. Pero la pregunta no fue para los discípulos, la pregunta no fue para alguien de la multitud, la pregunta no fue para otra persona, sino para el hombre más inteligente que ha vivido en este planeta, el hombre más inteligente que ha caminado en la tierra, el hombre con el dominio emocional más grande. Así que
Un momento de tensión para Jesús era algo que él podía sobrellevar. Es posible que si nos hubiesen preguntado incluso a ti y a mí, cualquier locura hubiésemos dicho en ese momento. Como suele pasar en los momentos de tensión, como suele pasar en nuestra vida, en los momentos en que nos vemos presionados por alguna situación que se escapa de nuestras manos, y más si hay presión de grupo. Oh, recuerda tu adolescencia, recuerda esa etapa juvenil, esa etapa de la niñez, cuando alguien en grupo te presionó para hacer algo. Qué difícil decir no. Qué difícil mantenerte del lado de tus principios y de tus valores cuando te viste allí socavado, cuando te viste empujado para hacer algo que no querías, pero no era uno solo el que te estaba instigando, sino unos cuantos, 5, 6, 7, un grupo. Y la presión del grupo ha llevado a millares a tomar decisiones erradas. En este momento Jesús se veía impulsado para tomar una decisión apresurada. Jesús se veía empujado a decir cualquier locura que se le viniese a la mente, pero Jesús mantuvo el control. La atención de Jesús en ese momento, mientras la gente tenía su atención en Jesús, Jesús estaba con su atención en lo que es real, en la persona que estaba siendo sometida a escarnio público. Las personas veían lo trivial, Jesús veía lo esencial. Jesús vio a una mujer increíble. Todo el mundo pendiente, ¿qué dirá Jesús? Jesús estaba pendiente de aquella mujer, sometida a escarnio público, que dicho sea de paso, ¿dónde estaba el hombre con el que la mujer fue hallada en adulterio? Porque trajeron solo a la mujer y no al hombre y a la mujer. Hay en este mundo personas que quieren aprovecharse de los más vulnerables. Hay personas que quieren pisotear al más vulnerable, quieren romper la cuerda por el hilo más delgado. Y en esa ocasión quisieron hacer escarnio público, lo hicieron. Un juicio que se pudo haber llevado en otras condiciones, lo hicieron público. Familiares, amigos de aquella mujer conocieron su pecado. Porque ¿quiénes estaban escuchando a Jesús? ¿Algunos del pueblo? Todo el pueblo. Ese día la mujer fue sometida a un escarnio público. Sin embargo, al que la trajeron para que la enjuiciase o la condenase o la dejase libre, era el hombre más inteligente que ha caminado por este planeta. La neurociencia habla de unas ventanas, que se le denominan las ventanas en inglés killer, como asesinas. Son unas ventanas que suelen abrirse cuando estamos sometidos a una presión extrema, a una presión grande. Seres humanos que han sido sometidos a este tipo de presiones suelen tomar malas decisiones. Y sobre todo cuando el que te solicita hacer algo es una persona que aparentemente tiene más conocimiento o influencia que tú. Se han hecho experimentos que han dejado al ser humano muy mal en la toma de decisiones. Hay un experimento, por ejemplo, que trata de darle descargas eléctricas a personas que se encuentran del otro lado de un vidrio, y alguien con una bata médica le dice al individuo que está siendo sometido, obviamente no se lo dicen, pero está siendo sometido a un experimento psicológico y social, le dice: mira, la persona que está del otro lado del vidrio va a recibir una descarga eléctrica cada vez que tú toques este botón. Yo sé hasta qué punto esa persona puede tolerar una descarga eléctrica, hasta qué voltaje. Así que vamos a comenzar con pequeño voltaje y luego vamos a ir incrementando hasta que yo te diga. Y le vas a presionar el botón. El que está del otro lado del vidrio es un actor, es una persona que está aparentando recibir descargas eléctricas, pero realmente no está recibiendo nada. Lo cierto es que le dicen: comencemos con tal cantidad de voltaje muy pequeña, y la persona le daba el botón y aquel hacía algo como que suave. Le dicen a la persona: ahora incrementa y vuelve a tocar el botón.
y aquel que está del otro lado del vidrio llega a un punto en el que la saliva sale, se retuerce, los ojos se le miran hacia el cielo y el tipo está ya que está a punto de morir electrocutado, pero la persona ve al que le está dando las órdenes y dice, sigo, dice sí, aumenta un poco más y vuelve a tocar el botón. Y se dieron cuenta que el ser humano es capaz de hacer cosas atroces cuando alguien te ordena algo. Y fue lo que utilizaron los nazis, que fueron capturados por torturar y matar a tantos judíos, dijeron que ellos eran inocentes. Nosotros somos inocentes, nosotros solamente seguimos órdenes. Y estaba en juego nuestra vida. Así que al preguntarles si ellos se consideraban culpables, inocentes por la muerte de cientos de miles de judíos, ellos dijeron, somos inocentes, porque estaba en juego nuestra vida. Si nosotros no matábamos a los judíos, ¿qué iba a pasar con nosotros? Nos mataban a nosotros, así que había que darle muerte a toda esa gente. Pero nosotros no lo hicimos por nuestra voluntad, porque queríamos, era porque alguien nos estaba instigando a hacer esto. Terrible. ¿Te das cuenta hasta qué punto el ser humano puede llegar a hacer maldad? ¿Te das cuenta hasta qué punto cuando te someten a presión puedes llegar a hacer algo de lo que luego podrías estar no de acuerdo en hacerlo? Pero la presión social, la presión del grupo es así. Y esto ya lo han descubierto muchos estudiantes del cerebro en neurociencias. El síndrome predador-víctima, el pánico, el huir o luchar, el no pensar, es una de las conductas que suele desarrollarse en momentos de presión. Pero usar la inteligencia es lo que menos se hace cuando está sometido a gran presión. No solemos utilizar la parte más inteligente de nuestro cerebro. Jesús estaba siendo sometido a presión y en ese momento Jesús sacó a relucir su inteligencia. El método de Jesús. Hay psiquiatras que cuando le preguntaron en tiempos de los nazis, en aquellos tiempos en que muchos judíos murieron, si algunos judíos debían ser mantenidos con vida o morir, dijeron que era necesario matarlos por su nacionalidad. Independientemente de las capacidades intelectuales que tuviesen, aquellos psiquiatras dijeron muerte porque su nacionalidad es una nacionalidad judía. Los soldados obedecieron. Jesús en ese momento tenía que tomar una decisión. ¿Qué respondió Jesús, hermano? Ante la pregunta que le hicieron. ¿Qué respondió Jesús ante aquel acontecimiento, aquella situación? Dice el texto 6 que esto decían para tentarlo, para poder acusarlo. Pero Jesús les respondió. ¿Cómo les respondió Jesús? Esa fue la segunda respuesta. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esa fue la segunda. ¿Cuál fue la primera? La primera respuesta de Jesús fue controlar sus emociones. La primera respuesta de Jesús fue un silencio, pero no un silencio servil, tímido, frágil. El silencio de Jesús fue proactivo. Un silencio que decía mucho. No se apresuró a responder, como solemos hacerlo tú y yo cuando nos abordan y decimos cualquier cosa y después dije, ¿por qué dije eso? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué habré dicho estas palabras? ¿Por qué no busqué otras? ¿Por qué no pensé antes de hablar? Hablé y ahora que estoy pensando, no debí decir. Jesús respondió con silencio proactivo. Jesús escribió en tierra. Jesús no hizo un juicio apresurado. Jesús
no dio una salida instintiva, no utilizó sus instintos. Jesús dominó sus emociones y utilizó y empleó la inteligencia. Jesús no tuvo miedo. Jesús no se sometió a la dictadura de la respuesta apresurada. Jesús controló su respuesta. Hermana y hermano, el Señor te enseña y me enseña que debemos dominar nuestras emociones. Y en el dominio de las emociones está la felicidad del ser humano. Si quieres ser más feliz, aprende a dominar tus emociones. Si quieres vivir con felicidad, con tranquilidad, con paz, con sosiego en esta tierra, domina tus emociones. No te dejes llevar por las emociones. No dejes que ellas te controlen, controlalas tú a ella. ¿Es fácil esto? ¿Es sencillo esto? No es fácil, no es sencillo. Es un proceso que requiere gran aprendizaje. Y la vida de Jesús pasó ese proceso. Jesús no fue a las instituciones educativas de la época. Jesús no fue a la escuela de los rabinos. ¿Quién educó a Jesús? En casa fue educado por su mamá. Jesús recibió una educación muy particular a la que recibían los niños y los jóvenes de la época. María se tomó muy en serio la educación del hijo. Entendió María que la responsabilidad que tenía bajo sus hombros era muy importante. ¿Entiendes tú la responsabilidad que hay sobre tus hombros con los hijos que tienes? ¿Entiendes tú la gran responsabilidad que hay en los hombros cuando Dios te da la bendición de tener o de traer un hijo al mundo? En el área emocional, Jesús fue educado con sensibilidad, con empatía y respetando los derechos humanos. Nadie como Jesús respetó los derechos humanos de cada ser humano, de cada persona con la que se encontró. Él era un hombre que dominaba totalmente sus emociones. En los más dramáticos momentos de tensión, Jesús mostró ser el hombre más inteligente, más feliz y más resuelto emocionalmente. Quien no tenga errores fue su segunda respuesta. Quien no haya cometido faltas, quien esté libre de pecados, quien no haya cometido algún pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra esta mujer. ¿Inteligente o no es inteligente la respuesta del maestro? ¿Ah? ¿Sorprendente o no es sorprendente la respuesta de Jesús? Quien esté libre de pecados, láncele la primera piedra, atrévase a lanzarle la piedra a esta mujer si no ha cometido un error o una falta. ¿Y qué dice que respondieron? Bueno, se inclinó nuevamente en el suelo y siguió escribiendo. Ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos. ¿Hasta qué? Hasta los más nuevos, hasta los más postreros, hasta los más jóvenes. ¿Te dice algo esto? ¿Por qué los más adultos eran los que primero salían? ¿Ah? Hermano, no es descabellado saberlo. Mientras más tiempo tienes en este planeta, más errores cometes. Mientras más años de vida acumulas, más errores, faltas tienes en esta vida. Los más viejos arrojaron sus piedras y le siguieron los más jóvenes. Los llevó a la cima de las ciencias jurídicas, al ápice de la psicología, la capacidad de pensar antes de reaccionar, a reconocer sus errores y fallas propias antes de reconocer las fallas de otros. Allá los llevó Jesús, a lo más alto, a donde se hace desarrollar el pensamiento antes que la acción. ¿Quieres apedrear a alguien? Piensa primero lo que vas a hacer. ¿Eres digno de tirarle la piedra a alguien? ¿Eres digno de señalar a alguien? ¿Eres digno de juzgar a otra persona? ¿Te consideras tú investido con esa autoridad para quitarle la vida a otro? ¿Ya te escudriñaste a ti mismo? ¿Ya sabes si eres una persona capaz de hacer tal acto? ¿O te consideras tú mismo digno de amor?
por tus errores y tus faltas. Ahora, hay algo que me sorprende. Hay algo que me sorprende de una forma espectacular. Los hombres se fueron y Jesús le habló a la mujer. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer? ¿Dónde están los que te acusaban? Sorprendida, aquella mujer le dice: Señor, ninguno ha quedado. Y es aquí donde Jesús muestra su estilo de liderazgo. Un estilo que también es muy digno de imitar. Jesús le dice a la mujer, ¿cómo le dice? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no lo vuelvas a hacer. No vuelvas a caer en lo mismo. Yo no te condeno. Hermanas y hermanos, me sorprende porque Jesús le dice a la mujer: sé libre. No me debes nada. ¿Pudo Jesús, pregunto, pudo o no pudo Jesús decirle: bueno, ahora que te salvé la vida, me debes una? Sígueme y conviértete en una de mis discípulas. ¿Pudo o no pudo Jesús hacerle eso? ¿Le debía o no le debía la vida a él? Pero sabes, Jesús no anda buscando gente que le siga por conveniencia. Jesús no anda buscando gente que le siga porque le hizo algo. No, Jesús no anda buscando gente que le siga para adularle. Jesús no le agradan los aduladores. Jesús quiere discípulos. Gente que quiera aprender de Él y que abra su entendimiento, que abra su mente para que el Maestro le enseñe lecciones de vida. Jesús no le agrada a los aduladores. Jesús le dijo: vete y no peques, sé libre. ¿Qué hombre no aprovecha esta ocasión para hacer proselitismo político o religioso? ¿No has conocido tú gente que hace proselitismo así? Te hago una ayuda, pero vota por mí. Te soluciono este problema, pero voten por mí. Te ayudo con esta calle, la carretera que da para tu casa, pero toda la comunidad tiene que hacer algo. Voten por mí. O sea, el estilo político de los seres humanos, hacer algo y buscar un beneficio de ese acto. ¿Era así Jesús? ¿Buscaba Jesús el beneficio por ayudar a las personas? Jesús no buscaba el beneficio. Jesús ayudó sin condiciones. Jesús salvó vidas sin condiciones. Incluso en la cruz murió por aquellos que le apedreaban, que le crucificaban, que se burlaban de él. Y en ese lugar, colgado de la cruz, Jesús oró y dijo: Padre, perdona, porque no saben lo que hacen. En los momentos de tensión, Jesús se crecía. Ella descubrió el verdadero amor ese día. El verdadero amor nace en el terreno de la libertad, sin presión, sin chantaje, sin manipulación. Y eso es algo que he aprendido del Maestro. Si alguien quiere seguir a Jesús, debe hacerlo de forma espontánea. No porque es sometido a presión, no porque le manipulas, no porque le chantajeas. Lo debe hacer con total libertad. Se lo decía esta semana a Eunice: tus hijas han expresado que quieren hacerlo. Yo me digo: todavía no. Déjalas que lo hagan de forma espontánea. Cuando ellas tomen espontáneamente la decisión, será el mejor momento. Por el contrario, mantente alerta. Pero el día que te digan: yo quiero, ¡pum!, al agua. Porque es espontáneo que debe salir esta decisión. Cada ser humano debe seguir a Jesús de forma espontánea. El mundo está lleno de personas, padres, docentes, líderes, pastores, políticos, empresarios, que tienen muchos seguidores, pero no les siguen con libertad. Les siguen porque son oprimidos, porque son manipulados, porque son chantajeados.
Muchos de ellos coleccionan aduladores, admiradores, que los siguen porque están en la cima, porque les siguen porque están con salud, pero que les desechan cuando su liderazgo cae, cuando su salud cae. Eso no es un seguidor, eso no es un discípulo. Un discípulo está contigo en cualquier circunstancia y en cualquier situación. Mis hermanos, yo quiero seguir aprendiendo de Jesús y del control de las emociones y la felicidad que Él transmite al ser humano. Y quiero invitarte a ti también a aprender cada día de Jesús. Por eso quiero preguntar, ¿hay alguien que hoy quiere decirle, Señor, sígueme enseñando en esta vida a controlar mis emociones? Quiero llegar a un nivel alto en esto que tú has enseñado con tu vida, de controlar mis emociones. Que Dios te bendiga y vamos a proceder con la ceremonia bautismal.